Y el elemento personal, en el caso del arte, llamado también sujeto paciente, llamado también contratante, que nos va contratando, que la doctrina le llama sujeto agente o contratista. Pero nosotros manejamos los términos cliente, sujeto paciente, notario, sujeto agente. Eso está desde el punto de vista doctrinario. Y entonces vemos que todo negocio jurídico, todo contrato, tiene esos tres elementos. Y este es un contrato de servicios profesionales. El elemento personal. En los contratos de naturaleza civil, de naturaleza mercantil, pues hay personas individuales, personas jurídicas, que crean derechos, crean obligaciones por esa relación, por ese vínculo que los une. Hay vínculo contractual, vínculo jurídico. Y entonces vamos a encontrar que el sujeto agente es el notario. El sujeto paciente, paciencia, a veces pierden la paciencia, pero tienen a veces razón. Entonces, ese es el elemento personal. El elemento formal. Todo contrato tiene esto. Contrato de compraventa, contrato de arrendamiento, contrato de mandato, contrato de renta vitalicia. Todos los contratos civiles o mercantiles tienen esos tres elementos. El elemento personal. Dependiendo del negocio, se le va a denominar comprador, vendedor, mandante, mandatario, arrendador, arrendatario, dependiendo el negocio jurídico, ¿cómo se le va a denominar? Elemento personal. El elemento formal es la forma. Ese contrato, ¿cómo es? 1574 del Código Civil, ¿cómo puede ser ese contrato? Si vemos el Código Civil en el 1574, ya me pasé. Toda persona, cuando hablamos de persona individual, hablamos de persona jurídica, nosotros lo sabemos perfectamente. Toda persona puede contratar y obligarse, uno, por escritura pública. Está la forma. Entonces, ese contrato necesita una forma que debe ser en escritura pública. Por documento privado. También se puede contratar por documento privado. También se puede contratar por acta levantada ante el alcalde del lugar. Acta levantada ante el alcalde del lugar. También se puede contratar por correspondencia, correo electrónico, mensaje de texto, pues, correspondencia física, ya casi no se usa, pero ahí está la mensajería. Verbalmente podemos contratar. Compra-venta de inmueble. Pues mire, yo ofrezco comprar un inmueble y alguien ofrece vendérmelo. Y verbalmente pactamos el precio. Verbalmente pactamos la compraventa del bien inmueble. Ya después vamos a ver si tiene validez o no tiene validez. Y entonces vemos ahí que tenemos el elemento personal, las personas, ¿cómo se les va a denominar? Las personas que intervienen. El elemento formal es la forma. ¿Cómo va a ser ese contrato? ¿Qué forma tiene? Forma verbal, por escrito, por escritura pública, por correspondencia. ¿Cómo vamos a contratar? Esa es la forma. Y el elemento real. Eso me imagino que ustedes lo vieron en civil. El elemento real. ¿Qué es el elemento real? Pues el elemento real es la prestación y la contraprestación. En un contrato de compraventa de bien inmueble, el elemento personal será vendedor y comprador. La forma será, pues, como se debe inscribir en el registro de la propiedad, tiene que ser por escritura pública, 1576 del Código Civil. Ese es el elemento formal. El elemento real es el inmueble y el precio. Esa es la prestación
y la contraprestación, ¿no? Del inmueble y el precio. Bueno, ahora llevémoslo al contrato de servicios profesionales, que es la relación notarial. En el contrato de servicios personales, el elemento personal es el cliente, llamado también paciente, y el notario, llamado también agente, elemento personal. El elemento formal. Este contrato, pues por la cantidad de honorarios que pueda pactarse, debe constar por lo menos por escrito. Por escrito. Y el elemento real de este contrato de servicios profesionales va a ser la prestación de los servicios profesionales y los estipendios que el notario va a recibir a cambio de esa prestación de servicios profesionales. Ahí tenemos la prestación y la contraprestación. Esos son los elementos de todo contrato: elemento personal, elemento formal y elemento real. Bien, entonces ya que tenemos ese panorama, ahora veamos cómo está regulada, porque si es un vínculo jurídico, quiere decir que hay artículos que lo regulan la relación. Y yo les decía que no se nos va a complicar porque ya hemos venido leyendo, ya he venido estudiando el contrato de servicios profesionales. Yo me recuerdo que desde las primeras sesiones que tuvimos allá en la facultad presencialmente, pedimos que estudiaran este contrato de servicios profesionales. Encontré un poco de eficiencias ahí en las respuestas en cuanto a eso, pero yo estoy seguro que ahorita lo vamos a superar. Y la regulación jurídica es el contrato de servicios profesionales. ¿Quién elige al notario? ¿Quién va a elegir al notario? Porque si A y B van a contratar, A es el vendedor y B es el comprador, ¿quién va a elegir al notario? Bueno, para elegir al notario, tenemos, en Guatemala, no tenemos más que la libre contratación. Libre contratación. En el artículo 2027 tenemos regulado los profesionales que presten sus servicios. Vamos a dejar ingresar. Los profesionales que presten sus servicios y los que lo soliciten son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de pago. Honorarios y condiciones de pago, dos elementos muy importantes. ¿Cómo vamos a fijar los honorarios? Bueno, para fijar los honorarios también la legislación nos permite algunos parámetros. ¿Cómo fijar los honorarios? Primero hay un arancel. Sabemos que el arancel de notarios está del 103 al 109. Perdón, del 106 al 109 del Código Notariado. Ahí está el arancel de notarios. Y el arancel de abogados, porque también tenemos la profesión de abogados y les va a servir cuando estén ejerciendo como abogados, pues la profesión de abogados, el arancel de abogados está en el decreto 111-96. Ahí encontramos, y les recomiendo que lo lean, porque ahí hay dos asuntos regulados en el arancel de abogados, que le sirve al notario para determinar sus honorarios. Entonces hay que leer también el arancel de abogados. Pero les decía que en este caso hay parámetros para poder determinar los honorarios. En el artículo 2028, a falta de convenio, o sea que la primera forma es un convenio entre las partes. ¿Cuánto se va a cobrar? ¿Cómo se va a pagar? Es un convenio entre las partes. A falta de convenio, la retribución del profesional se regulará de conformidad con el arancel. Si no hay un convenio entre las partes, aplicamos el arancel. Y si no hubiere, pero nuestra profesión es en las dos, no tenemos inconveniente porque sí hay arancel. Les pregunto, ¿habrá arancel de albacea? Bueno, les dejo la pregunta. Pero para nosotros sí tenemos
arancel, tanto para abogado como para notario. A falta, y si no hubiere, será fijada por el juez. Otra forma como determinar los honorarios. Primero, por convenio de las partes. Segundo, por el arancel. Tercero, porque el juez fije el monto de los honorarios. ¿Qué circunstancias debemos de tomar en consideración para fijar los honorarios? Ya sea por convenio, ya sea por arancel o porque el juez lo vaya a fijar. ¿Qué parámetros debemos de tomar en consideración? Dice, tomando en consideración la importancia y la duración de los servicios, la duración. Aquí lo podemos aplicar a jurisdicción voluntaria. Un proceso sucesorio, ¿cuánto tiempo se lleva? Bueno, no debería de llevarse más de 12 meses. No debería de llevarse más de 12 meses por parte del notario. Pero como hay instituciones colaterales, Procuraduría General de la Nación, Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, el evaluador autorizado, son colaterales, y en la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles los expedientes han llegado a tardarse hasta un año. Demasiado tiempo. Ya no es culpa del notario, es culpa de la organización, de la Dirección General de Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. No sé cómo estén organizados, pero se tarda demasiado para poder emitir la aprobación. Le escucho, Alberto. Gracias, licenciado. En algunos casos, cuando dicen costas procesales, nosotros podemos usar los aranceles para que no sean excesivos los costos, o no. Las costas procesales son para el abogado. Ahí hay costas procesales. En notariado no tenemos costas procesales. Para el abogado existen las costas procesales que están reguladas en el arancel de abogado, la asistencia a las audiencias, lo escrito a máquina en las demandas, si el escrito tiene fundamento jurídico, si el escrito no tiene fundamento jurídico, de eso va a depender. Pero en el derecho notarial, en el ejercicio de nuestra función notarial, no tenemos costas procesales. Lo que tenemos únicamente son honorarios, tenemos dirección, tenemos procuración, pero en los asuntos de jurisdicción voluntaria. Y esos son los dos aspectos que les digo que están regulados en el arancel de abogado, ¿verdad? Ahí está regulado, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta también eso, por favor. No sé si con eso queda satisfecha su pregunta. Bien, sí, licenciado, entonces vemos ahí, de acuerdo, Alberto. Entonces vemos ahí ese vínculo jurídico, vínculo contractual que se llama relación notarial. Crea exigir, porque está pagando, crea derechos para el cliente, crea derechos para el notario, también tiene derecho a exigir gastos, honorarios en que se incurra, documentos que necesite, información que necesite, puede exigir el notario. Y entonces vamos a ver de que en notarial vamos a encontrar algunas circunstancias. Aquí tengo el programa, elección del notario. ¿Quién elige al notario? Pues primero, la teoría de la confianza. Son teorías doctrinarias. Hay dos teorías. Teoría de la confianza. Nosotros le llamamos la libre contratación. El notario de su confianza. ¿Cómo lo hacemos? Vamos con el médico de nuestra confianza, con el mecánico de nuestra confianza. Pero lo mismo sucede con el notario. La confianza. Hay quien ya sabe qué hace, cómo lo hace, cuánto va a cobrar, o más o menos la idea, pues sí es razonable en los precios que determina. Todos esos elementos de la confianza. Pero hay otra teoría en la doctrina que se llama
teoría del interés en juego, ¿no? O teoría del interés en riesgo. ¿Quién más riesgo en el contrato? Vean, en un contrato de compraventa de bien inmueble al contado, pues creo que además de los saneamientos de ley, además de los saneamientos de ley, pues, no puede haber ningún riesgo. A, paga; B, entrega el inmueble, entrega la cosa, así lo dice la ley. Eso es lo. Y entonces vamos a ver que en la teoría del interés en riesgo, o la teoría del interés en juego, va a elegir el notario quien corra más. En un contrato de arrendamiento, ¿quién corre el riesgo? ¿El que da el inmueble en arrendamiento o el que lo recibe en arrendamiento? ¿Quién corre más riesgo? Bueno, es su propiedad, está íntegra, está bien construida. Y el que va a dar, el que va a recibir en arrendamiento, pues puede ser que por el uso o por el descuido o por la imprudencia o la negligencia lo destruya o lo deteriore en el mejor de los casos y no le pague la renta. Entonces, ¿quién corre más riesgo? Lógicamente el que corre elige al notario. Y elige al notario porque va a elegir al notario de su confianza. Esas son las dos teorías. La teoría de la confianza, la teoría del interés en riesgo o del interés en juego. La legislación guatemalteca, en el artículo 1824 del Código Civil, aquel aforismo que el que paga elige, ¿verdad? Yo pago, yo elijo. No está así expresamente, pero en el 1824 del Código Civil, vamos a ubicarlo acá, 1824, aquí está. ¿Qué regula este artículo? Salvo pacto en contrario. Salvo pacto. ¿Cuál puede ser ese pacto en contrario? Es la libre contratación, el común acuerdo, es que el juez lo determine. Puede ser salvo pacto en contrario. Salvo pacto en contrario, salvo uso o pacto en contrario, el vendedor debe satisfacer los gastos de la entrega de la cosa vendida, y el comprador los de escritura, los gastos de escritura. Pero ¿cuáles son los gastos de escritura? ¿Se acuerda cuando vimos las finalidades de la función notarial? Seguridad, valor, permanencia. Pues los gastos de escritura están ahí, en el valor. Esa finalidad de la función notarial, valor. Vimos las clases de valor: valor formal, valor probatorio, valor económico. Ahí está, los gastos de escritura. ¿Qué implica gastos de escritura? Pues, dejemos los honorarios de último, porque ¿qué es lo que implica? Implica pago de impuestos. El que compra paga los impuestos. ¿Y qué impuestos va a satisfacer? Pues el notario le va a decir: este contrato, por la forma, por la naturaleza, puede ser que esté exento. Cuando veamos las leyes tributarias vamos a ver qué contratos que autoriza el notario están exentos. Es decir, no pagan. Y cuando usted le dice a su cliente: mire, este contrato no paga, se pone feliz, porque no paga impuestos. Pero hay que reunir ciertos requisitos. Bueno, entonces, impuestos. Impuesto del timbre fiscal, impuesto del valor agregado, pues, impuestos que va a cubrir. ¿Qué más gastos de escritura? ¿Qué más? Aranceles del registro. ¿Cuánto voy a pagar? Yo les recomendé la vez pasada que bajaran los aranceles de las páginas. ¿Cuánto voy a pagar por inscribir la compraventa del inmueble que vamos a comprar? ¿Cuánto vamos a pagar en el registro de la propiedad porque lo inscriban? Ese es otro gasto.
de impuestos, aranceles de los registros. Si constituimos una sociedad mercantil, ¿cuánto vamos a pagar en el registro mercantil general de la República por inscribir esa sociedad? Si constituimos una asociación, una fundación, un consorcio, de los que están regulados en el artículo 15 del Código Civil, ¿cuánto vamos a pagar en el registro de las personas jurídicas? Esos son los aranceles del registro. Si otorgamos un mandato, ¿cuánto vamos a pagar para inscribir ese mandato en el registro electrónico de poderes? Entonces, vemos que esos gastos de escritura y por supuesto los honorarios, pero además de los honorarios, otros gastos en los que pudo haber incurrido el notario. Para autorizar un contrato de compraventa de bien inmueble, pues tenemos que estudiar el inmueble. No es nada más de decir, venga, a ver, venga, aquí va a ser mi protocolo y empiezo la escritura. No, muchas personas piensan que es así. Ahora, con la facilidad de estos mecanismos electrónicos, pues miren, es una gran ayuda, porque hasta para ejercer en el extranjero nos ayuda. Pero, ¿qué hacemos ahora? Tenemos consultas electrónicas, entramos al registro de la propiedad, vemos electrónicamente el inmueble, la finca, vemos la finca, ¿cómo está la finca? Tiene anotaciones, tiene derechos reales como usufructos, contratos de arrendamiento, tiene alguna limitación. El notario, actividad preventiva. El notario tiene que hacer, hay que hacer el estudio del inmueble. No es decir, una compraventa de inmueble, a ver, es protocolo, no. Hay que hacer el estudio por el principio de imparcialidad. Tenemos que ser imparciales. Es que el vendedor o el comprador va a pagar mis honorarios, ¿no? Pero, o sea, hay que protegerlo porque él va a comprar algo, ¿verdad? Entonces, pero también hay que proteger al vendedor porque él va a recibir el precio. Entonces, lo que tenemos que ver es las obligaciones. ¿Se acuerdan cuando vimos también las obligaciones? Hay que ver el estudio de la ley. Esos son los gastos que se puede, porque cada consulta electrónica tiene un costo de $. Entonces, cada consulta electrónica tiene un costo, pagamos en el banco cuántas consultas queremos tener a disposición en la oficina, pues tenemos que 20, 30 consultas electrónicas. Cuando llega el cliente, ya no tenemos que andar corriendo a ver las consultas. De una vez ingresamos y vemos cómo está el historial o el tracto que le llaman de términos registrales, cómo está el tracto del inmueble. Si tiene hipotecas vigentes, cuántas hipotecas tiene canceladas, pues todo eso el notario tiene que verlo. Y esa es parte de los gastos en que va a incurrir el notario. Entonces, gasto de escritura, 1824 el Código Civil. El que compra paga los gastos de escritura. ¿Y cuáles son esos gastos de escritura? Si yo les preguntara su fundamento jurídico, ¿cuáles son los gastos de escritura? Claro está la respuesta, tenemos la respuesta. Arancel del registro. ¿Qué registro? Elijan un registro que ustedes quieran. Arancel del Registro General de la Propiedad y su fundamento jurídico. Los gastos en que se ha incurrido están en el Código Civil, en el contrato de servicios profesionales. Ahí está, aquí está. Dice, si las personas encomendaren un servicio o solicitaren servicios profesionales en un asunto, serán responsables solidariamente del pago de los honorarios y gastos causados por tal motivo. Ahí está, 2030 del Código Civil. Ahí están los gastos, no solo los honorarios, los gastos también. Que necesitamos pedir una certificación al registro, necesitamos algún documento que hay que pagar los honorarios con los comprobantes. Tenemos comprobantes y con esos comprobantes podemos pedirle al cliente que nos reintegre los gastos, los honorarios, factura, extender la factura
en concepto de honorarios al cliente. Eso es muy importante. Eso es lo que implica los gastos de escritura. Lo que pasa es que en 1824 solo regula y el comprador los de escritura. Pero cuando uno lee y está estudiando, dice, bueno, ¿y en qué gastos puedo yo incurrir por una escritura? Eso se pregunta uno cuando uno está estudiando. Y ahí está. Esa es la respuesta. Bien, entonces ya tenemos ahí prácticamente los elementos que integran el contrato de servicios profesionales. Elemento personal, sujeto agente, sujeto paciente. Notario, cliente. El elemento formal, pues podemos, como no se inscribe en ningún registro, lo podemos hacer verbalmente, lo podemos hacer por documento privado. Elemento formal, la forma del contrato. Y el elemento real, la prestación de nuestros conocimientos aplicados en el instrumento público y los honorarios a que tenemos derecho. La prestación y la contraprestación, ¿sí? Los tres elementos. Eso me imagino que es un recordatorio para ustedes que lo han de haber visto en el derecho civil, porque todos los contratos tienen esos tres elementos. Elemento personal, elemento formal y elemento real. Bien. Luego tenemos dentro del programa, ya vimos la relación notarial, elección del notario, ya vimos las dos teorías, la teoría de la confianza, la teoría del interés en riesgo, que no tienen regulación jurídica, y pues el que paga elige, en 1824 del Código Civil, no está expresamente así, pero así se regula que el vendedor sufraga los gastos de la entrega de la cosa, ¿sí? Y el comprador los de escritura. ¿Cuáles son los gastos de escritura? Ya explicamos. Luego vamos a encontrar impedimentos. ¿Qué impedimentos tiene el notario para poder ejercer su función notarial? Tenemos los impedimentos y tenemos las prohibiciones. Las prohibiciones las vamos a encontrar reguladas en el artículo 77 del Código de Notariado. Ahí están las prohibiciones. Artículo 77 del Código de Notariado. Están las prohibiciones. Al notario le es prohibido, y empieza una serie, pero también hay unas excepciones. Hay excepciones. Pero así, al notario le es prohibido autorizar actos o contratos a favor suyo y de sus parientes. Les es prohibido, ¿no? Y después viene una serie de excepciones y después otras prohibiciones. Los impedimentos que tiene el notario se clasifican de distinta manera. Los impedimentos deontológicos, los que están regulados en el Código de Ética Profesional. Me recuerdo que mencionamos, creo que 40 de la ley del Código de Ética. Por aquí está el Código de Ética Profesional. Las prohibiciones deontológicas, ¿no? Y las prohibiciones deontológicas las vamos a encontrar en el artículo 40 del Código de Ética. El notario debe abstenerse de, y tenemos hasta la literal L, de la A a la L, cuáles son las prohibiciones deontológicas para el notario. Entonces ahí estamos. Le escucho, Valeria. Licenciado, una pregunta. Así como estas prohibiciones que están reguladas en el artículo 40 del Código de Ética Profesional, ¿también podrían entrar en la clasificación de las obligaciones de no hacer? Correcto. Acordémonos que cuando vimos las obligaciones, vimos obligaciones que están en la ley ordinaria de hacer y de no hacer, pero también hay de ética en el código de las obligaciones éticas de naturaleza deontológica. También hay de hacer y prestarle el protocolo a terceros, por ejemplo, que es muy delicado. De no promover que contraten nuestros servicios profesionales. No tenemos que andar tratando de que nos contraten
nuestros servicios profesionales. Y hay una serie de, de prohibiciones ahí en el artículo 40 del Código de Ética. Y así es correcto. Bien, luego tenemos las prohibiciones de naturaleza. Esas prohibiciones de naturaleza consisten en aquellos actos o contratos que la ley no permite por haber cierta situación que le hace imposible. Tiene que haber un artículo que prohíba realizar ese acto o contrato. Por ejemplo, testamento mancomunado. En el 971 del Código Civil, por ahí que empezarlo del testamento, ahí se regula que el testamento mancomunado es prohibido. Llegan dos personas con el notario, le manifiestan que desean realizar su testamento, pero no pueden hacer testamento mancomunado. Quiere decir, las dos personas declarar en un mismo instrumento no lo pueden hacer. Otra prohibición que está por la ley, que está regulada en la ley, es el testamento hológrafo. El testamento hológrafo no tiene validez en Guatemala. El testamento hológrafo es el que redactan las personas de puño y letra y lo dejan ahí en un sobrecito guardado. Y después llegan, mire, fíjese que mi pariente dejó este papelito y aquí dice cómo va a distribuir su patrimonio. Es un testamento hológrafo. No tiene validez en Guatemala. No tiene validez si no ha participado un notario. Si solo la persona lo dejó ahí guardadito y para cuando llegara el momento se dieran cuenta, no tiene validez. Pero si la persona va con un notario y le dice, mire, este es mi testamento que escribí anoche, el notario sí puede darle validez. Porque existen dos clases de testamentos. El testamento común abierto, que es en escritura pública, y el testamento común cerrado, que es ese papelito que va a introducir en un sobre y donde el notario va a autorizar un acta notarial, que es el que está regulado en el 962. Vean, porque yo presumo que ustedes todo esto de civil ya lo conocen, pero para interpretar bien lo del testamento cerrado, les recomiendo leer del 956 al 962. Porque yo solo cito el 962, que es lo que, pues, donde culmina en la participación del notario. Pero para interpretar bien esa figura, hay que leer del 496, 456 al 956 al 962. Eso es lo que hay que estudiar. Hay que leerlo, porque entonces se entiende bien la figura, el procedimiento del testamento común cerrado. Importante, ¿sí? Bien, entonces, ese impedimento de naturaleza, el testamento hológrafo, el testamento mancomunado, y hay otro, la compraventa entre cónyuges. No es permitida la compraventa entre cónyuges. El Código Civil lo determina. No puede haber compraventa entre cónyuges. Yo me acuerdo de una oportunidad hace muchos años, y me llama un colega y me dice, cometí un error, ¿qué pasó? Autoricé una compraventa entre cónyuges. Sí, le digo, es un error. Pero no le puse el apellido de casada. Alguien quiere impugnar eso, le digo, miren, allá afuera cualquier abogado quiere impugnar el instrumento público. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en la redacción de los instrumentos públicos. Estos son los impedimentos de naturaleza. Por ejemplo, en mercantil, en la sociedad de responsabilidad limitada, no hay socio industrial. No hay socio industrial, no puede haber socio industrial. En la sociedad de responsabilidad limitada no puede haber aportaciones no dinerarias. Entonces, así lo regula. No puede haber socio industrial. No hay aportaciones dinerarias. Entonces, esos son impedimentos de naturaleza, porque la ley determina, la ley regula que no procede ese negocio
o esa modalidad del negocio. Bien, entonces vemos ahí, ya vimos la mayor parte, vimos la definición, los sujetos, la elección del notario, los impedimentos de naturaleza, los impedimentos deontológicos, los impedimentos legítimos, los que están en el artículo 77 del Código de Notariado, los derechos y las obligaciones están reguladas en el contrato de servicios profesionales. Solo nos faltaría ver cómo termina la relación notarial, cómo termina ese vínculo jurídico, porque mientras el notario esté prestando sus servicios profesionales, ya sea para autorizar una escritura pública, un acta notarial, o para promover un proceso sucesorio o un proceso de jurisdicción voluntaria, durante ese tiempo se mantiene la relación notarial. ¿Cómo termina esa relación? La relación notarial va a terminar de dos maneras. Uno, en forma normal. En forma normal. El notario cumple con sus obligaciones y el paciente cumple con sus obligaciones. Eso es en forma normal. El paciente, pues, lo ideal es que se vaya satisfecho, ¿verdad? Porque nosotros mismos promovemos a nuestra clientela, pero lo ideal es que se vaya satisfecho. Por ejemplo, en un contrato de compraventa de bien inmueble, como les dije, no es de tomar el protocolo y empezar a redactar. Previamente hay que hacer el estudio del inmueble, una consulta electrónica, o entramos a la página del registro y vemos cómo está el inmueble. Pues, por eso se llama sujeto paciente. Si la persona espera que el notario cumpla, pues está bien, pero no podemos autorizar la escritura sin cumplir con eso. El notario autoriza el instrumento público, extiende testimonio conforme lo regula el artículo 61 del Código de Notariado, extiende el testimonio. Lo inscribe en el registro de la propiedad, paga los impuestos, que hay que pagar los impuestos, y después se inscribe en el registro correspondiente, porque no solo en el registro de la propiedad. Cuando ya han razonado el testimonio, se lo devuelven al notario. En ese momento el notario le entrega al cliente el testimonio. Testimonio con la copia, es la copia de la escritura, van la constancia que se pagaron los impuestos, van las copias, si hay avisos que remitir, pues se adjunta una copia para que la persona se dé cuenta que ya se remitieron los avisos. Ahí se termina la relación notarial. La relación notarial normal. Se le entrega el testimonio, el cliente llega, si hay honorarios y gastos pendientes, los paga y se termina la relación notarial en forma normal. Pero también hay en forma anormal. Dos formas, normal y anormal. Se termina la relación notarial en forma anormal cuando una de las partes no puede o no quiere continuar con ese vínculo contractual. Y esto se puede dar por parte del notario o se puede dar por parte del cliente también. Y eso sí está regulado jurídicamente. La finalización de la relación notarial en forma anormal. En la otra sección me pregunta alguien, me dice, mire, ¿y dónde está regulado la forma normal? Pues la forma normal la vamos a encontrar regulada en el artículo 2033. El profesional está obligado a prestar sus servicios con toda dedicación y diligencia. Forma normal. Vamos a cumplir con todas nuestras obligaciones, vamos a ejercer con base a la ley y el cliente se va a llevar su documento finalizado. Y por supuesto, si hay gastos pagos de honorarios, tendrá que pagarlos. Pero en forma anormal se puede dar por parte del notario, ya sea porque el notario enferme,
ya sea porque el notario asume cargo que lleva aneja jurisdicción, o porque el notario asume cargo que recibe sueldo del Estado, ¿no? No puede ejercer, ya no puede ejercer. Y entonces tendrá que inhibirse de conocer el asunto. Y eso está regulado en el artículo 2034 del Código Civil. Cuando un profesional, nosotros tenemos que decir, cuando el notario no pueda continuar prestando sus servicios, deberá avisar con la debida anticipación, según la naturaleza del trabajo, a la persona que lo contrató, quedando responsable de los daños y perjuicios si se separare sin dar aviso y sin dejar persona competente que lo sustituya. Bueno, nosotros dijimos que nosotros no trabajamos, nosotros ejercemos una profesión. Como este contrato de servicios profesionales va dirigido para todas las actividades profesionales, entonces tenemos que interpretarlo solo en lo que le atañe al derecho notarial. El notario presta sus servicios profesionales. No trabaja porque no tiene contrato de trabajo, no tiene patrón, no tiene prestaciones, no trabaja, ejerce su profesión. Y entonces el notario tiene que dar aviso. No puedo continuar, y esto sucede más que todo en los asuntos de jurisdicción voluntaria, porque son procesos. No puedo continuar porque estoy enfermo, no puedo continuar porque voy a asumir cargo que lleva aneja jurisdicción, los nombran magistrados, Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad, Sala de Apelaciones, Tribunales de Instancia, Tribunales de Paz, cargos que llevan aneja jurisdicción. No puedo porque voy a asumir un cargo donde voy a devengar sueldo del Estado. Sueldo del Estado. Ahí entonces se termina la relación en forma anormal, porque no terminó. Y como no terminó, tiene que designar a otro notario. Pero también puede ser que el cliente no esté satisfecho. Yo he tenido conocimiento de procesos sucesorios que duran 10, 15 años. Un proceso sucesorio lo más que puede durar son 12 meses, lo más. Y entonces cuando la gente se desespera y dice, miren, no sale mi asunto, entonces también tiene derecho. Y eso lo vamos a encontrar regulado en el artículo 2035 del Código Civil. Pero oigan los factores que hay. Si la persona que contrató los servicios no está conforme con su desarrollo, es decir, cómo va avanzando el proceso de jurisdicción voluntaria, si no está de acuerdo con su desarrollo, con los actos o conducta del profesional, los actos, conducta, también influye. Que la persona pueda decir, no, yo no sigo con este licenciado, ¿verdad? Con los actos o conducta del profesional. Puede rescindir el contrato pagando el trabajo y los gastos efectuados. Cantidad que fijará el juez si hubiere desacuerdo entre las partes. ¿Se recuerda cuáles son las formas de fijar los honorarios? Pues por acuerdo mutuo, por arancel, por el juez. ¿Y cuáles son las circunstancias que deben de tomarse en cuenta? La capacidad económica, la trascendencia del asunto, la dificultad o la duración y las condiciones de quien nos va a pagar. Eso está aquí en la legislación. Entonces vemos que eso es en cuanto a la relación notarial y la forma como termina la relación. En forma normal, simple, sencilla. En forma anormal hay dos. Por parte del notario, por parte del cliente. Vean que logramos llegar al contenido, ya no vamos a necesitar las sesiones extraordinarias. Si ustedes quieren, si ustedes así lo disponen, una sesión extraordinaria previa al examen parcial, donde ustedes van a plantear sus dudas, sus comentarios, sus observaciones,
para que nosotros podamos ampliar la inquietud y podamos orientar. Por favor, necesito a alguien, hoy en la mañana me dijo una frase muy interesante. Tenemos que ponerle corazón a esto, porque de esto vamos a vivir. El notariado es una profesión muy noble, pero muy delicada. Ahí hay un tratadista que dice: el notario tiene un pie en la calle y un pie en la cárcel. Es muy delicada, muy delicada. Y entonces tenemos que ponerle corazón, tenemos que ponerle empeño, pensando, yo sé que pensamos en zona mínima, pensamos en pasar el curso, el semestre, pensamos en el técnico profesional, pensamos en la tesis. Tenemos que pensar que de esto vamos a vivir, ¿sí? Yo en su oportunidad tengo la dicha de tener 3 hijas y en su oportunidad les dije: su título nadie se lo va a quitar, nadie. El dinero se termina, las cosas materiales se destruyen. Ven el terremoto que sucedió ahí en algún país, se destruyeron esas cosas, pero el título nadie se los va a quitar, nadie. Ninguna de mis hijas es abogada y notaria, pero son profesionales. Una es arquitecta, la otra es ingeniera, y la otra es administradora de empresas. Pero de que no vamos a tener uno, vamos a tener 2. Yo les pido, pongámosle, hagamos el esfuerzo y vamos a salir todos bien. Hoy veo que muy pocos estudiantes están bien, muy pocos estudiantes. No es lo mismo oír la explicación que ver copias o comentarios. ¿Me escucho, Rina? Sí, licenciado, muy buena tarde. Fíjese que yo quería solo preguntarle que si me pudiera repetir el número del decreto que mencionó para el abogado de arancel. Es que Ese solo decreto 111-96. 111-96. Muy bien. De 1996. Sí, muy bien, gracias. Y ese muchas veces viene ahí incorporado en las leyes. En el código notariado viene a veces. Viene jurisdicción voluntaria, viene titulación supletoria y viene el arancel de abogados también. Muy bien. Y por otra parte, el licenciado, reforzando lo que usted nos indica, como decimos en nuestro ambiente, hay que ponerle feeling, corazón a la cátedra, porque yo estoy repitiendo y ahora yo me siento un poquito más capaz y yo sé que todavía me cuesta. Entonces, por ejemplo, yo ahorita estoy limpiando del 7º y podría haberme asignado del 9º, pero yo dije, mejor le dedico el tiempo a civil y notariado, que son las ramas que más me han dificultado. Y por otro lado, licenciado, fíjese que debemos de estudiar, porque no solo para el examen, sino para toda la vida. Eso, así es. Eso es lo que trato de transmitirles. Sí. Gracias. Eso. Muy amable. Todo cuesta, mira, todo cuesta. Muchas veces tenemos que dejar familias, que dejar algunas otras circunstancias, pero nos cuesta y hay que hacer el esfuerzo. Me escucho, Valeria. Yo solo quiero consultarle acerca de fundamentos jurídicos con relación a lo que hemos visto. Ya tenemos en cuenta la normal y en forma normal, ¿verdad? En la manera normal tenemos de parte del notario, que no sé si lo podríamos encuadrar en el artículo 4 del Código de Notariado, en donde se tenga un auto de procesamiento, en donde tenga un cargo público y esto, y en el cliente, en el artículo 2035 que usted nos indicaba. No sé si esos fundamentos estarían bien para cada uno. Está bien, solo le agregaría para la forma anormal de parte del notario el 2034, cuando un profesional no pueda continuar, y no va a poder continuar por alguna de las causas que usted está mencionando, que están reguladas en el artículo 3 del Código de Notariado.
Entonces, cuando un profesional no pueda continuar prestando sus servicios, deberá dar aviso con la debida anticipación según la naturaleza del trabajo a la persona que lo contrató. Ahí está. Ahí está, usted le agregó, mencionó en el código de notariado, y yo me permití indicarles que también cuando asuma cargo, porque ahí hay delitos, pero no hay necesidad de incurrir en un delito. Si va a asumir cargo que lleva aneja jurisdicción, magistrado de sala, de la Corte de Constitucionalidad, de la Corte del Tribunal Supremo Electoral, esos cargos no nos permiten ejercer la función notarial. O si vamos a devengar sueldo del Estado, si la nombran secretario privado, secretario de ministro de gobernación, viceministro, pues cualquier cargo que se perciba sueldo del Estado o de las municipalidades, no se puede. Entonces tiene que inhibirse el notario porque sería una forma anormal de determinar. Especialmente se da en asuntos de jurisdicción voluntaria. Está bien, licenciado. Y en cuanto a los elementos de la relación, los cuales mencionábamos, el real, formal y el personal, en cuanto al real, podríamos decir que el fundamento jurídico podría ser el 2027 del Código Civil. ¿Que regula? Artículo 2027 dice: los profesionales que presten sus servicios y los que los soliciten son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de pago. Es decir, pregunto si acá podríamos tener reguladas esa prestación y contraprestación. Yo creo que la prestación del profesional está en el 2033. El profesional está obligado a prestar sus servicios con toda dedicación y diligencia. Ahí está la prestación. Y la contraprestación la vamos a encontrar también regulada cuando menciona acá, si la persona, aquí está. Cuando varios profesionales, las personas que comendaren un negocio, honorarios y los gastos. Y eso es el 2030 y el 2029 también. El profesional tiene derecho, además de la retribución que se le paguen los gastos que haya hecho con motivo de sus servicios prestados. Es decir, es lo que recibe el notario. La contraprestación sería lo que recibe el notario y la prestación sería los servicios profesionales. Ok, está bien. Ahora con el elemento formal, sí ya nos había mencionado el artículo 1574 del Código Civil, ¿verdad? Formas de contratar. Y el elemento personal, en donde tenemos al cliente o sujeto paciente y al notario o sujeto agente, ¿podríamos tener en cuenta el artículo 1 del Código de Notariado o habría alguno más que regula ese elemento personal? Esto lo encontramos tanto en el contrato de servicios profesionales cuando menciona la persona que solicita sus servicios. Lo que pasa es que como este contrato está regulado para todas las profesiones, nosotros lo estamos encuadrando en la nuestra, pero ahí podemos encontrar donde dice la persona que contrata los servicios. Nosotros le llamamos cliente, le llamamos sujeto paciente, ¿no? Se puede llamar contratante y al notario se le puede llamar contratista, pero ese término se utiliza en el ámbito jurídico, pero no en el ámbito notarial. Ok, está bien, licenciado. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces les deseo buen descanso. Cuídense, por favor. Siempre hay que tener cautela. Dónde vamos, qué hacemos, con quién vamos. Todo hay que tener mucha cautela. Cuídense. Creo que la sesión extraordinaria sería el miércoles antes del examen. Yo les envío el enlace a las dos secciones juntas para que puedan ustedes plantear así como Valeria y Rina pues plantean sus inquietudes. Yo creo que eso es muy importante. No hay pregunta tonta, sino que la que no se pregunta es la que nos viene en el examen de repente.
Yo creo que es bueno preguntar, hay que ponerle corazón a esto. Y no solo al curso, a la profesión en sí. Sí, yo sé que ese día tienen examen, pero el repaso lo podemos hacer a partir de las 7 de la noche o a las 6:30 de la tarde. Si ustedes me dicen, pues, si están de acuerdo. Yo no lo voy a hacer en hora de clase, porque ya sé que tienen examen. Bien. Tengan buen descanso, cuídense, pasen Gracias, bien. licenciado. Dios lo bendiga. A ustedes también. Feliz tarde, gracias. Gracias, licenciado. Feliz tarde, cuídense. Buena tarde. Ya les envió mañana su